realizamos este foro desde la redacción del diario La Prensa. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Gle González Lobato, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, consultora política electoral. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Bueno, es un gusto estar con ustedes y saludos pues. Doctora, la primera pregunta. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 30 de octubre, ordenó suspender los efectos de la fase del proceso de primaria realizada el 22 de octubre, donde votaron 2,5 millones de personas. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión? ¿Por qué se anulan unas elecciones que son internas y autogestionadas de la oposición? La sala electoral, vamos a abrir un poco a comentar sobre el contexto. Eh, esta sentencia de la sala electoral, ¿qué dice? Dice que suspende todos los efectos del proceso electoral de primarias y además ordena a la Comisión Nacional de Primarias que le remita los antecedentes administrativos de todas las fases del proceso. Ordena además notificar al fiscal por la presunta comisión o posible comisión de delitos ilícitos y delitos comunes, y hace una mención expresa y literal, es decir, tácita, lo voy a decir así, expresa y literal, donde dice la inhabilitación de la candidata María Corina Machado es firme. La sentencia no inhabilita a la candidata María Corina Machado, porque no es su alcance ni es su competencia. La sentencia lo que se dirige es a repetir el patrón que ya ha tenido, que han habido otros antecedentes, pero el inmediato anterior es cuando gana Superlano en Barinas, las regionales del 9, que gana y se repitieron luego en enero del 2022, pero que gana en el 2021, gana conociéndose extraoficialmente la totalización de las actas. Sin embargo, en la sentencia contra Superlano o contra ese proceso, también suspendió los efectos de la totalización. Es decir, se suspenden. Y la propia sentencia incluso daba cuenta de unas diferencias porcentuales que favorecían al candidato Superlano. En este caso, la pregunta que uno se hace es, ¿esta sentencia se esperaba antes el día de la votación de la primaria? Sin embargo, se realizó post elección de primaria. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta sentencia? La sentencia entonces se hace posterior porque logra varios efectos. Uno de ellos es sacar del juego político a la presidencial del 2024 a la candidata María Corina Machado, es decir, pretende ponerle fin a sus aspiraciones, y luego tomar el acto de las primarias, de ese proceso electoral de eventos, de actos complejos, ponerlo como o tomarlo como un acto inexistente. No hay tal nulidad, lo que hay es una suspensión de efectos que prácticamente tiene casi que las mismas, los mismos, digamos, las mismas consecuencias de una nulidad de una elección, cuando la nulidad de una elección es de orden público y solo procede por los casos taxativamente, perdón, taxativa no, expresamente establecidos en la legislación. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que esta sentencia no inhabilita a la candidata María Corina. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que insistir en que la candidata María Corina se le ha vulnerado el ejercicio de su derecho político de elegir y ser elegido por la vía de la administración pública, es decir, por actos de carácter administrativo que devinieron inconstitucionalmente de la Contraloría General de la República. Desde el punto de vista electoral, la lectura que yo hago es que
Así haya sido la participación ciudadana calculada en 12% como lo fue para la Comisión Nacional de Primaria, o calculada en 5% para el gobierno nacional. Allí lo que realmente resalta es que fue un voto concentrado en bloque a una sola candidata, que supera el 90%. Y las derrotas de la oposición, teniendo mayor votación, pero no logrando los cargos por elección popular, se han debido a la falta de unidad, a la falta de una agenda común, de un voto disperso, de una fragmentación de la oposición, lo que quiere decir que el mensaje del triunfo de María Corina Machado en esta primaria es un mensaje muy simple: una oposición mínimamente organizada derrota al oficialismo, derrota al oficialismo. Porque lo que sí creo además, que lo que vio el gobierno nacional y debe estar sacando cuenta, es que además hubo una movilización no solamente en zonas urbanas, donde incluso yo pensaba que se iba a concentrar la primaria. No, fue a zonas urbanas y zonas que no son urbanas. Entonces, como fue amplia, abierta, no se sabe exactamente quién votó en la primaria, ¿no? Y además por la confidencialidad que requerían los datos. Pero lo que el gobierno nacional, pienso yo, debe estar sacando cuenta es que en las elecciones regionales va mermando su voto, pierde prácticamente 1 millón de votos respecto a la elección anterior. Si además de esto, en las regionales, el gobierno obtuvo con la tarjeta del Gran Polo Patriótico algo así como 4.2 millones. Y los factores en contra del gobierno superaron 4.7 millones. Si el gobierno saca cuenta y dice, y además esta candidata es o representa gran parte de la abstención que también se marcó en las regionales, bueno, los votos serían una tendencia favorable a una derrota en contra del oficialismo. Es decir, que la candidata logra lo que no logró, no han logrado los factores de oposición, por lo menos desde el 2017 con las gobernaciones. Es decir, en 2015 no lograron ir en una sola fórmula ganadora, al punto que la elección regional aumenta la desafección de la ciudadanía por el liderazgo político en reclamo de una falta de una estrategia, derrota tras derrota, y este mensaje es muy potente, muy potente. Ahí es donde yo veo lo que representa una amenaza cierta. Si la oposición, si las oposiciones, si los factores de oposición, si los factores contrarios al gobierno se hubiesen unido en las regionales, se hubiesen obtenido entre 10 y 13 gobernaciones. Y el número de alcaldías que aumentó en casi un 300%, porque de 29 pasan a 123, 124, hubiese sido mayor. Es decir, el triunfo de la candidata María Corina Machado, lo que se traduce es en una victoria electoral. Es decir, si todos votan como se votó en las primarias, votan en bloque, votan monolítico, votan concentrado, se derrota el oficialismo. Eso lo que por supuesto no quiere decir que esté asegurado, porque allí entonces las debilidades de la candidata, el histórico de la candidata y de los factores aliados a la candidata.
le quiero hacer énfasis en la siguiente pregunta. El hecho de que estas primarias se desarrollaron, sobre todo se vio gente en barrios, en zonas populares, en zonas recónditas del país, donde se agotaron las boletas electorales incluso a muy tempranas horas. Esto dice que efectivamente el chavismo, el PSV está perdiendo capital político a pesar del control social que ha tenido en esas zonas populares con los CLAP, las VC, los RAS, todo. Ahí hay dos puntos que habría que mencionar, ¿no? Uno es que la situación, la crisis del país en este momento es tan fuerte y el gobierno en este momento no ha podido aprovechar las bonanzas del progresivo levantamiento de sanciones, que no hay canje del voto por algo que sea mejor. O sea, el ciudadano no ve nada mejor que un cambio político a través del voto. La esperanza por la vía del voto para cambiar su precaria situación económica vuelve a tomar sentido. Y luego, el gobierno no es que ha ganado por 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 un método clientelar y de control social. Quienes han perdido son los factores de oposición, porque lo que no han logrado transmitir a la ciudadanía es que el cambio era posible a través del triunfo de ellos. Si un liderazgo no es capaz de unirse, sino que usa la elección, no usa, otro sinónimo, utiliza, emplea la elección únicamente para el control político de la oposición nacional e internacional, al ciudadano no le interesa eso. Al ciudadano le interesa que tú seas un fiel representante frente al gobierno para que ellos logren satisfacer necesidades básicas. Entonces, mientras tú seas incapaz de ser competitivo frente al gobierno, y esa competitividad tiene que ver también por todas digamos, por toda esta acoso político del propio gobierno contra los factores de oposición. Pero si tú no te vuelves un factor competitivo, entonces ese personaje pues entiende que el voto no significa una esperanza, tampoco significa un cambio y simplemente lo utiliza como un canje, como, bueno, como lo utilizó en el 2017, opérame el ojo y yo te doy el voto. Bueno, ¿y qué me daba la otra? No, no hay cambio político posible a través de los factores. En este momento, la, la, la muestra de las primarias es un mensaje potente y un mensaje implacable para el gobierno nacional, teniendo al presidente Maduro como candidato a una reelección. Doctora, fíjese, analizando la sentencia sale el mismo día que la cúpula de la Comisión Nacional de Primaria se presenta ante el Ministerio Público y comparecen por alrededor de 10 horas por estas elecciones que hizo la oposición el 22 de octubre. Esa misma sentencia de la sala electoral exige varios recaudos, antecedentes administrativos del proceso, las actas de totalización regionales y nacionales, cuadernos de votación, las papeletas de votación, incluso la adjudicación y las actas de proclamación de María Corina Machado. El gobierno busca hacer de este proceso otra lista Tascón. Creo que no es posible que haya una lista Tascón, no creo que realmente eh, redimensionando, ¿no? Porque yo no creo que sea la intención una lista Tascón, es que creo que eso no sería útil para el gobierno nacional, sobre todo porque el gobierno nacional necesita que se verifique ese levantamiento de sanciones, necesita también ser competitivo para una elección 2024, en los modos en que es competitivo el gobierno nacional en una elección. No, y eso sería
realmente eso sería una malísima muestra o sería una patente muestra de una falta de métodos democráticos. Lo que sí creo es que eso va dirigido a prácticamente declarar inexistente el evento, es decir, como que si nunca existió, que no quede registrado, que sea imposible, porque además no tiene por qué haber una entrega de cuaderno en los términos que la propia Comisión Nacional de Primaria ya lo había establecido. Y ese era un compromiso con los propios participantes en las primarias. De modo que yo, para redimensionar y no ver, digamos, bueno, yo no lo veo, no veo que el gobierno nacional pretenda eso, porque yo veo a un gobierno nacional que está sacando cuenta, tiene unas cuentas muy justas eh, y siente que el proceso de primaria representa, le ha puesto grandes desafíos, de modo que ese proceso de primaria eh, pues lo menos que ellos quieren es que la candidata que ha logrado ese bloque a su favor, pues impulse en proyección hacia unas presidenciales 2024. Esa sentencia de la sala electoral pretende que se repitan las primarias con un CNG. O sea, quieren elegir el candidato de la oposición. Bueno, yo lo he leído en las redes sociales, digamos, ese temor que hay, que se vuelva eh, a riesgo de equivocarme, tampoco lo veo viable, ¿no? Porque tampoco lo veo posible. O sea que, es decir, mira, por muy malas que hayan sido las primarias, por muy desajustadas, por todo lo que se le quiera decir a las primarias, el proceso fue exitoso, fue bueno, porque fue un proceso que demostró el músculo de la sociedad civil, el músculo de querer derrotar en el 2024 al oficialismo. Hubo discursos cuestionando las políticas públicas, las políticas, digamos, económicas, todo lo que padece la ciudadanía por todo el territorio nacional. Yo no me imagino, o sea, yo no lo veo. Yo creo que lo que aceleró el resultado de las primarias fue el inicio de otra etapa previa a la presidencial 20, o ya dando inicio a las presidenciales 2024. La gente votó en bloque por una candidata que tiene una debilidad, que es su inhabilitación política. ¿En qué situación está la oposición en este momento cuando hubo un mandato de 2,4 millones de personas a favor de María Corina Machado, pero en sí el tema de una candidata presidencial todavía no está resuelto? Lo que sucede es que allí hay varios aspectos a mirar, ¿no? La inhabilitación de María Corina Machado es un hecho político. Eso no tiene asidero legal, no hay procedimiento, no ejerció el derecho a la defensa. Eso es un hecho político. Ahora, por otra parte, hay unas recompensas contra el primer anillo del gobierno nacional por Estados Unidos. En esa medida, ellos también se sienten de alguna manera que eso también representa un hecho político que no le da las suficientes garantías en caso de una derrota en el 2024. Entonces, las inhabilitaciones, aunque cualquiera me puede decir y me puede, digamos, cuestionar, porque estoy hablando de la realidad política y no del deber ser, eso con toda seguridad va a formar parte de una negociación que es necesaria. Es decir, lo que acaba de ocurrir con las primarias, con esto de la sentencia, es un no reconocimiento de los resultados. Es decir, si nosotros no queremos que ese no reconocimiento de resultados se produzca o se reproduzca en las presidenciales 2024, en una
supuesta triunfo de María Corina Machado, si fuera la candidata, bueno, hay que sentarse a negociar con el gobierno y hay que sentarse a negociar no solo para obtener beneficio cualitativo de la elección, sino para garantizar que haya cuantitativamente resultados respetables. Entonces, ahí es donde a mí me entra un poco la duda. La duda, es decir, bueno, ya el gobierno de Nicolás Maduro, si es el candidato, está derrotado. No, no, porque no solo la fragmentación de la oposición fue la causa por la que la oposición perdió. La oposición pierde también porque no tiene una agenda clara, no tiene una agenda común entre todos los factores. Por personalismo, la candidata María Corina está dispuesta a entender esta complejidad de la propia oposición venezolana, o ella va a hablar, o sea, o ella va a repetir el evento que a mí me pareció absolutamente de una malísima estrategia de aparecerse con la bandera de Venezuela de 7 estrellas, plantándole una confrontación al gobierno nacional. Y ahí le pregunto, el discurso de María Corina no es y no ha sido en ningún momento a favor de una negociación con el gobierno. ¿Es posible que se construya un consenso en la oposición alrededor de un candidato sustituto? Lo que yo creo es que tanto la candidata María Corina como el liderazgo opositor en sus diversas modalidades y expresiones, o no digamos los opositores, sino los contrarios al gobierno de Nicolás Maduro. El centro tiene que ser la sociedad. En esta medida van a ser reconocidos por factores internacionales, no por el nombre del candidato o de la candidata, porque va a repetirse la historia derrotista de la oposición venezolana. Entonces, aquí lo que hay que ver es si el gobierno de Nicolás Maduro es derrotable, digamos, se quiere un cambio para lograr una gobernabilidad, para lograr acuerdos, una gobernanza pacífica, basada en desarrollo, en progreso al país, en garantías democráticas para todos, si eso es posible a través de un cambio político. Lo que no puede ser es que se cambie un autoritarismo por un personalismo. Ahora, doctora, hay un problema, bueno, usted me dirá si lo ve como un problema o no, y es la situación de los otros partidos políticos de oposición, el G4 luego de estas primarias, o todos los candidatos que no ganaron, que sumados apenas tienen un 6% de los votos. Ninguno tiene representatividad para ser un candidato del consenso. Entonces, ¿cuál es el análisis que usted hace de esos otros partidos políticos que forman la plataforma unitaria y la oposición? Bueno, yo creo que en este momento, te repito, yo hablaría de una sociedad que se tiene que reunir y que llegar a acuerdos en una situación tan crítica como la que se ha vivido, en una situación donde eh, el gobierno de Nicolás Maduro puede entender que la campaña presidencial es en defensa propia. Entonces, las garantías políticas tienen que darse antes del evento presidencial. Y esas garantías políticas tienen que asegurar tanto a gobierno como a opositores su permanencia pacífica y su convivencia dentro del país. Haciendo un análisis del gobierno, doctora, han repetido incansablemente que las sanciones son las culpables de los problemas económicos de Venezuela. Hubo una flexibilización, un alivio de sanciones, incluso mucho mejor de lo que esperaban los expertos económicos. Pero
esa amenaza de la que usted habla, que sintió el gobierno con estas primarias, puede ser tan grande que Maduro hoy está poniendo en riesgo esas negociaciones alcanzadas, ese alivio de sanciones. Yo daría la pregunta como la formulé y la escribí en Twitter ayer, que ¿es que acaso este conflicto con la candidata María Corina Machado detiene o pone fin a los acuerdos de Barbados? Esa es la segunda fase. Es decir, el gobierno pretende sacar a María Corina Machado de la ruta electoral. La saca, la quiere sacar, ¿no? No ha podido porque no pudo parar las primarias, porque no pudo parar una consulta, no era, es más, vimos al general Padrino hablando de otra consulta, del referendo, pero que dijo, las consultas son parte de la democracia del país y al pueblo siempre hay que consultar. Quiere decir, podría uno inferir que los militares tampoco hubiesen aprobado que se suspendiera una consulta que era algo de los partidos internos. Pero lo que sí puede hacer es sacarla de la negociación, sin ponérselo más difícil. En vista de que yo no reconozco esas primarias, no puedes sentarte en México, no vas a modificar los acuerdos, no vas a formar parte de los acuerdos de México, que ahorita se suscribieron en Barbados. Y lo otro está en que no es el problema de las sanciones dejó de ser un problema de Venezuela para tener una dimensión mayor y ser un problema de la región y un problema que concierne especialmente a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿Estados Unidos, por el conflicto con la candidata María Corina Machado, va a retroceder en las sanciones con Venezuela? La geopolítica se mueve y va muy rápido. Y si todo es interés, el problema de Venezuela no debería resolverse volviendo otra vez a la sanción. Eso no pareciera pragmático. Y esa es una realidad que además volver otra vez a la sanción. O sea que vamos a pedir que nuevamente se sancione a Venezuela. Eso lo piden los radicales de la política norteamericana. Lo pide la administración de Biden. Ellos no van a votar por Biden, van a votar por Trump. Entonces, ¿a qué estamos apostando? A un endurecimiento de la política norteamericana con Venezuela para estar en una peor situación en caso que llegase a ganar el señor Trump. Entonces, ¿qué es hasta el final? ¿Apagar la luz y nos vamos todos? No, no puede ser. Quiero su opinión sobre este referéndum consultivo por la defensa del territorio Esequibo que se va a hacer el 3 de diciembre. ¿Con qué objetivo se realiza esta elección justamente cuando estamos tan cerca de unas presidenciales y con un discurso tan altisonante del gobierno contra Guyana, que hasta no hace muchos años era aliado del gobierno venezolano? Pero tú sabes que en ese punto yo tal vez no sea la persona más indicada para hablar como experta, porque yo creo que ahí hay que hablar con un internacionalista o con alguien que maneje otros temas, no solamente el político electoral, porque me parecería insuficiente si yo lo hiciera un análisis enfocado únicamente en el aspecto electoral. En el aspecto electoral, evidentemente, es necesario. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque es una consulta, es al pueblo, convoca a todos los votos duros, hay demostraciones de lealtad, es decir, apelan a simbología. Pero creo que ese análisis mío en lo que tiene que ver con el Esequibo es insuficiente. Creo que lo que yo te conversé se puede complementar bien consultándole a alguien que realmente conozca en detalle qué es lo que está pasando entre líneas, porque yo no la sé leer. Y solamente para andar en algo más, muchos dicen que esto puede ser, una de las estrategias es movilizar la maquinaria del PSV. ¿Usted cómo ve ese tema? Bueno, el gobierno le ha salido muy bien
las primarias que hizo antes de las regionales fueron en noviembre, ellos realizaron las primarias en agosto, les resultó bien porque eso mueve, o sea, se mueve la militancia, pues pulsan el músculo que tienen, empieza una campaña, claro, siempre es bueno, pero te repito, no creo, no sé qué hay en todo caso detrás de lo del Esequibo. Hay, lo que sí puedo decirte es que lo del Esequibo fue y ha sido incorporado en todos los acuerdos o proyectos de acuerdo desde el año 2017. Bien. Siempre ha estado el Esequibo como parte de los acuerdos. Incluso lo firmó Falcón cuando compitió en las presidenciales del 2018. Entonces, lo del Esequibo me parece que tengo una visión un poco corta, no es una visión, digamos, que pueda leer efectivamente cuál es el interés que el gobierno tiene allí. Ok, perfecto. Bueno, de esta manera, doctora, finalizamos este foro. Le agradecemos por su tiempo, por su análisis en todo lo que ha sido la sentencia del TSJ y la situación política electoral en que se encuentra la oposición. Conversamos con la doctora Egle González Lobato. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, siempre muy amables en contactarme. Y a todas las personas que siguieron esta entrevista en YouTube, será hasta una próxima entrega.